Bueno, Federico, contame, estás en Montevideo. ¿Desde dónde me estás hablando? ¿Montevideo a qué altura Bueno, te estamos? estoy hablando de mi casa en el barrio Cordón. Contame, Federico, un poco tus antecedentes, cómo llegaste a esta película, de tu actividad y cómo llegaste a esta película, digamos. Bien, bueno, yo cuando arranqué el proyecto de la película, había terminado hace poco de estudiar en la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y bueno, estaba arrancando la docencia en esa misma facultad y en extensión universitaria, y bueno, de ahí un poco es que surge la propuesta de generar una película, un poco combinando algunas de las cuestiones de los intereses que tuve en la carrera, más en la parte de audiovisual, con el tema de la docencia, que era un tema que me interesaba bastante, ¿no? ¿Es tu primera experiencia en cine? ¿Es la primera experiencia? Sí, es el primer proyecto de largometraje, sí. Antes había hecho algún cortometraje de ficción y algún cortometraje documental, pero es el primer largometraje en el cual me embarqué y hasta ahora el único. Contame un poquito la estructura de esta película, porque es como que es una cámara que está desde dentro de los jóvenes, está manejada por ellos mismos, hay momentos que están ustedes. Contame un poco esa estructura del film. Bien, te cuento, en la película una de las primeras decisiones que tomamos al iniciar el proyecto era de que lo que queríamos buscar de alguna manera era generar un acercamiento a lo que es el ámbito educativo en un liceo de secundaria y poder mostrarlo desde la óptica más bien de los adolescentes, que son los que nos parecen que son los protagonistas más ausentes en los debates sobre educación. Entonces, una de las primeras decisiones narrativas de puesta en escena era, de alguna manera, combinar escenas filmadas por el equipo dentro del ámbito de la institución educativa con escenas que pudieran ser filmadas por los propios adolescentes por fuera de ese ámbito educativo, más bien en sus hogares, en sus contextos familiares, en el barrio, y indagar de alguna manera cómo esos contextos familiares y sociales influyen en cómo son ellos adentro de la institución educativa. Ese es como el tema que yo creo que es el central de la película, ¿no? Como de alguna manera la institución educativa es solamente la punta del iceberg de lo que son esos adolescentes, ¿no? Y cómo la educación de alguna manera tiene su alcance limitado porque hay cuestiones más estructurales que son las que condicionan de alguna manera cómo se sienten esos jóvenes, qué estímulos tienen, qué oportunidades tienen, ¿no? Y el desafío de los profesores de alguna manera de entender esa diversidad de situaciones que hay y cómo tratar de que los aprendizajes sean los mejores para todos, ¿no? Entonces esa mezcla entre lo filmado por el equipo dentro del liceo y lo filmado por los propios adolescentes en sus casas nos pareció una forma de acercar un poco más a los personajes, quiénes son ellos, ¿no? Más allá de lo que uno puede llegar a ver dentro del salón de clase, ¿no? Que uno ve una parte, bueno, que ganan en profundidad cuando empezamos a conocer un poco más de ellos. Federico, la sensación que a uno le queda es que es una visión o que la juventud tiene muy poca voluntad. Hay como una especie, primero el tema de la disciplina, ¿verdad? Y después esa como una desidia, como un no importar. ¿Cuál es la sensación que estamos transmitiendo allí? Porque es bueno lo que decís vos, es la voz de los estudiantes que no se escucha.
Sí, yo creo que la falta de interés, de alguna manera, también es una forma de decir algo, ¿no? Es una forma de resistencia, es una forma de... son adolescentes y la adolescencia es una etapa de la vida en la que, hemos transitado y que, bueno, es una etapa de rebeldía, es una etapa donde justamente las instituciones generan de alguna manera cierto rechazo o que, bueno, que uno está más de repente en el entorno con sus amigos y otros intereses que no pasan ni tanto por la familia ni por instituciones, como una etapa de desprendimiento un poco de eso. Por otro lado, no sé, yo creo que a partir de la película hay como distintas opiniones de la gente, ¿no? Yo creo que la generación de mis padres o mis abuelos, más la de mis abuelos, quedan un poco horrorizados porque ven en ese desorden, en ese ruido constante de la clase, en esa cuestión de como un mundo muy diferente al que ellos vivieron cuando estudiaban en el liceo, ¿no? En mi caso, yo hice el liceo entre el 2000 y el 2004 y es realmente prácticamente igual a cuando yo iba al liceo. O sea, yo fui al liceo público toda mi vida y no veo que sea muy diferente al liceo al que yo fui. Ves que hay celulares, ves que están las XO, ¿no? Pero eso es simplemente un detalle del paisaje, de las cosas que hay. Pero en la esencia, el vínculo con los profesores, entre los propios estudiantes, no veo que haya cambiado en estos últimos 15 años. Pero las generaciones de mis padres o de mis abuelos, quizás cuando ellos hicieron el liceo había como otra forma de vincularse con los profesores, ¿no? El profesor era una palabra sagrada, ¿no? Era como la autoridad total y era incuestionable lo que decía ese profesor. Y hoy eso cambió, y eso, bueno, yo creo que es positivo y tiene también sus problemas, pero en definitiva hay gente que queda horrorizada porque ven que en esa falta de autoridad del profesor, que no necesariamente es falta de autoridad, sino que es un formato de clase donde hay más diálogo también, ¿no? Donde el estudiante se siente habilitado a poder intervenir y a poder repreguntar y a poder, no sé, cuestionarse, bueno, ¿por qué las cosas son de esta manera? Y eso es algo que quizás 40 años atrás era difícil que un estudiante pudiera decir, no, pero esto, ¿por qué es así? Y que se diera como esa situación más caótica, más de que clase a clase no se sabe bien para dónde puede ir el tema que propone el docente, ¿no? Quizás antes el docente preparaba su clase y esa clase transcurría de forma lineal, ¿no? Y el profesor hablaba, los estudiantes escuchaban, y ahora esto es como mucho más de ida y vuelta, y tiene sus ventajas y sus problemas, porque entre los problemas está ese relajo y esa sensación que nos da al final, ese, bueno, ¿qué aprendizajes quedaron más allá de ese diálogo, esa interacción? Y eso es difícil poder medir de alguna manera. Federico, los problemas que tiene la educación, específicamente en el Uruguay, ¿cómo se traducen a través de esta película? Bien, hay una cosa que también es, la película no pretende tampoco develar una realidad, la realidad sobre la educación, ¿no? Y a veces las películas, por cómo llegan más desde lo sensible, tienen esa cualidad que a veces la confunden con el valor de lo verdadero, ¿no? Cuando vemos en carne propia determinadas historias, mucha gente a veces corre el riesgo de decir, bueno, esta es la realidad de los liceos en Uruguay, y en realidad me parece que esa parte está bueno dejársela más a las investigaciones que hay sobre el tema, de distinta índole, que obviamente están atravesadas después por miradas políticas sobre la situación que son también indivisibles
de la parte más científica que pueda tener el tema, pero sí creo que la película aporta una mirada desde la sensibilidad misma de sus protagonistas en un liceo que es bastante típico de Montevideo, en el sentido que no es ni de los mejores ni de los peores que tenemos en Montevideo, y que tiene una diversidad de gurises con distintas situaciones sociales en su casa, ¿no? Que es bien clásico de los liceos públicos en Montevideo y en Uruguay en general. Yo creo que de alguna manera el eje principal que muestra la película es que el liceo puede dar ciertas respuestas, pero cuando hay cuestiones que son más estructurales, que tienen que ver con situaciones familiares complejas, que tienen que ver también con el sistema en el que vivimos, ¿no? Donde vos tenés, no sé, madres que crían solas a sus hijos y que tienen que laburar 8, 9, 10 horas para poder pagar las cuentas, y entonces, bueno, ese adolescente quizás tiene que hacerse cargo de sus hermanos menores, quizás no tiene la contención familiar deseable para un niño adolescente de su edad, y obviamente ese adolescente tiene menos oportunidades de aprender, de poder estudiar, de poder entusiasmarse con el liceo, que otros donde los padres están mucho más presentes, donde hay estímulos, los ayudan a hacer los deberes, fomentan actividades culturales. Entonces yo creo que la película de alguna manera muestra esa desigualdad que existe, y si bien el liceo público es abierto para todos, no todos concurriendo a él tienen las mismas oportunidades para aprender, y ese es un gran desafío que hoy tiene la enseñanza pública en general, ¿no? Cómo poder generar enseñanzas de calidad y atendiendo una diversidad de situaciones que la desafían indudablemente. La última pregunta, Federico, es: contame cómo se financió, cómo te financiaste. Veo que ahí el Banco República, el Inca. Contame un poquito cómo funciona las posibilidades de hacer cine. Bien, bueno, inicialmente cuando arrancamos con el proyecto, bueno, fuimos armando como un proyecto, consiguiendo los permisos de secundaria, que no son sencillos, digamos, poder haber llegado a que nos habilitaran a filmar en un liceo, obviamente fue complejo, porque bueno, era un permiso que desde arriba primero tenía que ser autorizado para después, bueno, tener las autorizaciones específicas del liceo, de los profesores, de los estudiantes y sus padres, porque son menores. Entonces todo eso se fue dando, y cuando empezamos a filmar aún no teníamos ningún fondo ganado, y empezamos a hacerlo con equipos nuestros o prestados. Ahí contamos con el apoyo de la propia licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que nos fue prestando algunos de sus equipos, ¿no? Algunos equipos de sonido, algunos micrófonos, grabadoras, algunos trípodes. Nosotros teníamos algunas cámaras de fotos que filmaban, y eso fue lo que utilizamos, y trabajamos con un equipo muy reducido de personas que nos comprometimos con el proyecto sin tener la certeza de que fuéramos a tener fondos y a poder vivir de eso, ¿no? Eso hizo complejo el comienzo del rodaje, porque todos teníamos nuestros trabajos y esto era como una cuestión aparte que nos generaba un poco menos de disponibilidad y de poder dedicarle la cabeza que necesitaba el proyecto. Sobre la mitad del proceso de rodaje, por suerte pudimos acceder a un fondo, el FONA, que es un fondo de la Intendencia de Montevideo, que nos financió con unos $50.000, con lo cual, digamos, la segunda mitad del rodaje, que filmamos a lo largo de todo un año, la pudimos hacer como un poquito más de dedicación, ¿no? Y porque antes pasaba que, bueno, un día uno de los camarógrafos podía ir o le salía a trabajo en otro lado y no podía, y nos teníamos que acondicionar a esa situación de rodaje. Después de que ganamos ese fondo, bueno, eso nos permitió trabajar con más tranquilidad, dedicarle más tiempo y después, bueno, poder invertir en una isla de edición, por ejemplo, para la postproducción
producción de la película, que llevó bastante tiempo, porque fue mucho el material que teníamos filmado y fue casi un año de edición. Entonces, bueno, ese fondo, el FONA, el Montevideo Socio Audiovisual, otro fondo que también ganamos, nos permitió terminar la película y que todo el equipo pudiera por lo menos tener una remuneración por el trabajo realizado, ¿no? Bueno, actualmente soy docente de la Facultad de Información y Comunicación en el área audiovisual y soy el encargado de comunicación del programa de mejoramiento de barrios, que es un programa del Ministerio de Vivienda que trabaja en la regularización y mejoramiento de asentamientos y barrios en distintos puntos del país. Hoy estoy en esa situación y, digamos, a nivel de la producción independiente, siempre con algún proyecto en la vuelta, aunque por ahora ninguno en desarrollo, ¿no? Por ahora proyectos que están en un momento embrionario recién. Federico, bueno, muchísimas gracias, y en nuestro próximo viaje a Montevideo nos juntamos y vemos un poco personalmente las cosas en estas otras áreas que estás haciendo. Excelente, Roberto. Muchas gracias por la entrevista y seguiremos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias, Federico. Adiós.